Primero que nada, quiero repetir mi agradecimiento por su recepción de mí hoy. Estoy realmente agradecido. Oremos al Señor para empezar. Dios Padre amoroso, gracias por estar aquí con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú eres nuestra guía, tú eres nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, nos hable fuertemente, Señor, que nos desafíe, que nos consuele. Señor, que podamos salir de aquí realmente convencidos, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. La manera en que tú quieres que nosotros vivamos para tu gloria. Entonces, dedicamos este tiempo a ti, Señor, el tiempo que tú nos has dado en realidad como regalo. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has despreciado de alguna forma a otro hermano en la fe, o has sido despreciado por otro hermano en la fe? Bueno, ojalá no fuera la realidad para ustedes, pero nosotros vivimos en un mundo caído. Somos todos pecadores, salvos, sí, pero seguimos pecando, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, somos tan débiles y pecaminosos como los demás que viven en nuestro alrededor, que no conocen a Jesús. Y por tanto, la probabilidad es que sí hayas sido dañado por las palabras, las actitudes, las acciones de otras personas que profesan la misma fe que tú. Incluso personas de esta misma congregación. Y si no te ha pasado nada así, no asumas que no te vaya a pasar. Sufrir, después de todo, es parte de lo que significa vivir en un mundo caído. Bueno, como mencioné antes, quizás también eres una persona que si tomas el tiempo para realmente reflexionar, eres una persona que ha dañado a otras personas también, otros creyentes, otros hermanos tuyos en la fe. Una persona que quizás haya hecho difícil la vida para otros, con tus palabras, tus actitudes, las cosas que has hecho que son poco amorosas. ¿Alguna vez estas experiencias han estallado en la arena pública? ¿En la arena pública? Bueno, en la superficie, el tema de hoy se trata de una forma fea de esto. Es decir, se trata de demandas entre creyentes ante las cortes seculares. Un comportamiento impropio del pueblo de Dios, a la vista de y juzgado por el público que rechaza a Dios. A pesar de que Pablo no entra en los detalles respecto a las cosas que han ocurrido para que los creyentes de Corinto llevasen su causa a la corte secular contra sus hermanos en la fe, el final del versículo 2, si tienen sus Biblias por ahí, nos muestra que, según él, los casos de los cuales ha escuchado son insignificantes. Por lo tanto, y como Pablo destaca en el pasaje, esto es comportamiento que demuestra una inmadurez espiritual enorme por parte de los corintios, y que le provoca a decir en el versículo 5, y en términos muy claros, que deberían avergonzarse de sí mismos. Podríamos imaginar disputas entre cristianos en la actualidad que podrían producir los mismos problemas. Temas de préstamos de plata
por ejemplo, que nunca se devuelven, temas de prestación de servicios donde el creyente que los rinde no cumple con lo especificado por el creyente que se los pidió, temas de exclusión en círculos de gobierno eclesiástico, cuando un creyente en una posición de autoridad es visto como demasiado fundamentalista o demasiado liberal. Temas relacionales. Pensé que éramos amigos, pero ahora nunca me invitas a estas fiestas que siempre pareces tener. Temas que pueden resultar en exclusión social, que la generación Z llama ghosting, en donde una relación se termina repentinamente sin ninguna explicación, sin ninguna advertencia o razón aparente, y sin ningún esfuerzo para conversar e intentar resolver los problemas que provocaron la ruptura. Seguramente, estos temas pueden resolverse entre cristianos, entre creyentes, sin que sean llevados a las cortes seculares, ¿o no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando escuchan de problemas entre hermanos en la fe, que no se resuelven como se esperarían que se resolvieran? ¿Resignados? ¿Enojados? ¿Frustrados? ¿Decepcionados? Bueno, si nosotros nos sentimos así cuando escuchamos de este tipo de situaciones, lo que Pablo sufre por lo que está pasando en la iglesia en Corinto es una decepción a otro nivel. A otro nivel. Recuerden que Pablo y los corintios se conocen personalmente. Hechos 18 nos dice que pasó más de 1 año y medio viviendo, trabajando y predicando el Evangelio en Corinto. Entonces, imagínense cómo los corintios habrían recibido estas palabras de Pablo. Porque no es el caso que cuando alguien que nosotros conocemos, alguien que nosotros respetamos, al atestiguar un error nuestro, nos dice: no estoy enojado contigo, estoy decepcionado. Es 1000 veces peor. 1000 veces peor que cuando dicen estoy enojado. Qué terrible es cuando un ser realmente querido, una persona sabia, nos dice eso. Y Pablo, al decir digo esto para que les dé vergüenza, en el versículo 5, está expresando esa decepción al ver que en realidad no se han avergonzado de su comportamiento. De hecho, si la actitud de los corintios hacia el pecado sexual que estaba ocurriendo entre ellos, que si se acuerdan, se describe en el capítulo 5, por ejemplo, si esa actitud es una actitud de orgullo, es probable que su actitud frente a llevarse los unos a los otros a los tribunales seculares sea igualmente orgullosa. Entonces, ¿cuál es el tema subyacente aquí? Lo que se muestra no es simplemente el comportamiento inmaduro de los cristianos corintios que están causando estos problemas. Es más complejo que eso. Es como si Pablo estuviera levantando un gran espejo para que ellos se miraran y le estuviera preguntando a cada uno de ellos: ¿a quién ves en este espejo? ¿Estás viendo a la misma persona que yo? Porque lo que Pablo ve son reflejos como aquellos que se ven en esos espejos de circo. ¿Saben de lo que estoy hablando, no es cierto? Algo como esto. La diferencia es que el espejo que Pablo está levantando, el espejo mismo, es sin tacha. Pero, a diferencia de los espejos de circo, los reflejos de los corintios que Pablo ve en este espejo perfecto sin tacha, no son para reírse
en absoluto, sino que lo que ven son reflejos de personas que han dejado que sus corazones se distorsionen, corazones injustos. Es algo grotesco en realidad. Si nosotros vemos esto, podríamos reírnos, pero pensando un poco más profundamente, esto es como no debería verse un ser humano, ¿ya? Es grotesco. ¿Es esto en serio? ¿Quién eres? No. No es quienes son de ninguna forma. Y luego, y con razón, Pablo ve la necesidad de recordarles quiénes son. Primero apunta a su rol en el futuro, en los versículos 2 y 3, que dicen: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? La vida cristiana no es un juego. Han de juzgar al mundo. Estas cosas son cosas súper serias. Aún a los ángeles los juzgaremos. Eso es alucinante. Eso, pensando en eso, es casi imposible de imaginar. Es increíble saber que nosotros, como creyentes, al lado de Jesús, al fin de los tiempos, vamos a juzgar a los ángeles, junto con estos creyentes corintios. ¡Qué privilegio! Es una vida privilegiada y de ser tomada muy en serio. Imagino a Pablo diciendo: miren lo que les espera en el futuro y la autoridad que les ha sido dada. Por favor, recuerden quiénes son. En las palabras de John Piper, cualesquiera que sean los detalles, la implicación es que estamos siendo elevados a un estado y a un papel en las edades venideras que supera nuestra naturaleza actual, como el océano supera un dedal de agua. Segundo, Pablo les recuerda quiénes son, apuntando a su estado espiritual anterior y a él, quien cambió absolutamente todo para ellos. En los versículos 9 al 11, que dicen: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven? Imaginando de nuevo a Pablo, ¿cómo es posible que actúen así? Con tan poca seriedad, con tanta inmadurez. ¿No se dan cuenta de la vida que han heredado y del Espíritu que han recibido? ¿No recuerdan quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién dio su vida por ustedes? Lo que ustedes están haciendo es profanar, es manchar, es deshonrar a Jesús con su injusticia, en vez de ser los justos que son por causa de Él. ¿Qué clase de ejemplo están siendo para los no creyentes? Ustedes representan el cuerpo de Jesús en este mundo.
y aún así viven como si todavía fueran del mundo, como estos a quienes acuden con sus pleitos triviales. Queridos hermanos míos, humíllense. El espejo es Jesús. Cuando los corintios se miran en este espejo, lo que deberían estar viendo reflejado hacia ellos es Jesús en ellos. Cuando nosotros nos miramos en Él, lo que debe reflejarse es Jesús en nosotros. Escuchen estos versículos bíblicos. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si de veras se les habló y enseñó a Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y verdad. Nosotros somos santos, vestidos de Jesús, creación nueva, creados a su imagen para reflejar esa imagen en el mundo y para juzgar con actitudes y mentes renovadas. Me imagino que saben bien esto, pero los corintios, como típicos griegos de esa época, eran muy dependientes y estaban orgullosos de su propia sabiduría. Pero como dice en el capítulo 1, Jesús llegó a ser la sabiduría de estos griegos renacidos. Y ahora tenían la mente de su Salvador. Eso se dice en el primer capítulo. Entonces ahora la idea es no es inclinarse, no sé si la palabra es correcta o no, pero inclinarse en su propia sabiduría, sino usar la sabiduría que viene de lo alto. Por tanto, para juzgar las cosas insignificantes de este mundo, Jesús mismo enseñó y nos enseña hoy cómo hacerlo, sin recurrir a litigios dañinos presididos por aquellos que no tienen esa mente renovada, que no tienen esa misma sabiduría que es espiritual, que viene del cielo. Mateo 18, 15 al 17 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y yo, cuando yo era más joven, cuando leía este pasaje, tenía la idea de que tratar a un creyente, un amigo, un hermano en la fe, como si fuera incrédulo o renegado, me sonaba un poco cruel. Porque, o sea, claro, yo asumí que eso significaba no amarlo. Mira, yo creo que he madurado un poco desde entonces. Pero el punto aquí es que siempre sea en una actitud de amor, con miras de que el ofensor sea restaurado. Eso es justicia. Eso es sabiduría. Y nosotros, como también los corintios,
de esa época. Todos nosotros estamos llamados a esto. Había esperanza para ellos, de la misma manera de que hay esperanza para cada uno de nosotros que ha sido objeto de las injusticias de otros que se denominan cristianos. Y también para nosotros que hemos sido injustos con nuestros hermanos. Todos fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y perdonados por nuestro Señor Jesucristo para poder perdonar a los que nos ofenden con sabiduría espiritual. Recordemos esto, entonces. Recordemos quiénes éramos antes de que recibiéramos el regalo de la fe en Jesucristo. Recordemos eso. Recordemos para qué fuimos hechos nuevos. Para la gloria de Dios. Y para que otros conozcan a Jesús por medio de nuestro justo testimonio. Recordemos nuestras responsabilidades privilegiadas, futuras, que nos esperan en juzgar al mundo y a los ángeles al lado de Cristo en el juicio final. Recordemos que vivimos según otro estándar, pero que es Cristo quien vive en nosotros. Recordemos, como dice en el versículo 7, que es mejor sufrir el agravio y el ser defraudados cuando se trata de las cosas insignificantes de este mundo que ofenderse por trivialidades. Arrepentámonos de nuestras propias actitudes en contra de nuestros hermanos, las cuales no honran a Dios, ni muestran el amor de Dios. Busquemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, especialmente cuando estamos en situaciones de conflicto con nuestros hermanos en la fe. Así no solo mantenemos la paz con ellos, sino también damos un testimonio de la rectitud y el amor de Jesús a los que no lo conocen. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que siempre nos anima, siempre nos desafía de alguna forma, no para hacernos sentirnos culpables, Señor, sino para que podamos vivir realmente, vivir la vida que nos diste. Ayúdanos, Señor, a ser justos. Ayúdanos, Señor, a resolver los problemas que nosotros tenemos los unos con los otros de manera justa, de manera sabia, pidiendo tu ayuda en todo, para que también nosotros seamos un ejemplo para el mundo que nos rodea, que no te conoce, Señor. Que la justicia y que el amor que se ve en nosotros, Señor, sea la justicia y el amor que es lo que atrae a los demás, Señor, a ti. Úsanos, te pedimos, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.